Bueno, vamos a continuar una palabra que Dios nos ha puesto en el corazón para estudiar acerca de guardar el propósito. Guardar el propósito. Muy importante esto, guardar el propósito, cuidar el propósito. Dios nos ha dejado la Escritura para que nosotros comprendamos un poquito acerca del propósito del plan de Dios. Esto nos va a hacer entender también, hemos dicho, lo que Dios está haciendo en este tiempo de restauración de todas las cosas. Cómo Él está restaurando, cómo Él está trabajando en nuestra vida, cómo Él está tratando con nosotros, para que nosotros entendamos ese propósito, comprendamos el plan de Dios, lo que Dios está haciendo con nosotros, cómo Él está trabajando con un remanente, porque Dios siempre ha tratado con un remanente, ha tratado con un remanente y ha tratado con un remanente para que ese plan se cumpla a cabalidad. Entonces, Dios está haciendo algo bien hermoso y es justamente eso, está cumpliendo con ese propósito en nosotros de mostrarnos lo que Él quiere hacer con nuestras vidas de acuerdo a lo que Él ha hecho a través del tiempo, a través de los años, a través de los siglos, cómo Él ha tratado con su pueblo, cómo Él ha tratado con el pueblo que Él ha elegido en el mundo entero. Y ya hemos hecho un recuento de cómo Él ha ido haciendo las cosas, de cómo Él fue haciendo todo a través de los siglos y cómo fue tratando con su pueblo desde que lo sacó de Egipto, cómo le eligió, dijimos, un capitán, que fue Moisés, le eligió ese capitán para que el pueblo tuviera un capitán. Fíjese usted que el propósito de Dios era ese, que tuviera alguien que humanamente los dirigiera. ¿Por qué? Porque en la condición que Dios ha hecho al ser humano, necesita siempre alguien quien lo dirija, alguien quien lo guíe, alguien que esté al frente. Siempre, el orden de Dios siempre ha sido así. Nosotros lo vemos en las naciones, nosotros lo vemos aún en los hombres pertenecientes a las tribus indígenas. Cómo los indígenas tenían su organización, tenían un cacique, tenían un líder, tenían alguien que los capitaneara, alguien que los guiara. Y era gente totalmente iletrada. Simplemente que en el orden humano siempre se busca que alguien dirija, que alguien sea líder, alguien esté al frente y esté dirigiendo las cosas. Así como en el hogar también tiene que haber una dirección. Así también en todos los lugares tiene que haber una dirección. Entonces esto viene como un orden divino, un orden divino. Y Dios por eso comisionó a Moisés para que capitaneara al pueblo y lo cruzara al otro lado. Pero también hemos dicho que cada hombre que Dios le encomendaba esta misión tenía también que preparar a alguien para que continuara cumpliendo con esa función. Mire la importancia de cumplir con ese propósito, para que el propósito de Dios no se pierda, para que el plan de Dios continúe. Y también vemos nosotros otro aspecto de esto, no solamente que Dios levanta un instrumento para que capitanee y para que dirija, sino que también Dios trabaja siempre con remanentes, tiene que trabajar con remanentes, tiene que trabajar con una porción del pueblo. Generalmente no ha trabajado Dios con todo el pueblo. Siempre para Dios poder continuar con el propósito que Él tiene que levantar un remanente. ¿Por qué? Porque tristemente no todo el pueblo está dispuesto para cumplir con esa misión que Dios está llamando o que quiere Dios ejecutar en medio del pueblo. Entonces Dios trabaja con remanentes, trabaja con un remanente. Nosotros lo vemos en la historia, como después de que Dios destruyó la tierra y la borró, la creación la borró con el diluvio universal, solamente quedaron 8 personas. Y con esas 8 personas, Dios quería trabajar, dejando a Noé como un líder, dejando a Noé
como el tipo de ese hombre que le creyó a Dios y que Dios quería hacer algo muy grande con él. A partir de él, él esperaba que todas esas generaciones crecieran para Dios. Viendo lo que pasó en el diluvio, era suficiente para darse cuenta que Dios es justo y que Dios también es un Dios de juicio y que Dios hace juicio. Porque tristemente nosotros los seres humanos no pensamos que Dios hace juicio. Que Dios hace juicio cuando el pueblo no le obedece, cuando el pueblo no vive para Él, no se entrega para Él. Entonces nos damos cuenta cómo Dios trata y cómo Dios está esperando que el pueblo se le someta, que el pueblo viva para Dios. Dejó también Dios un remanente en tiempos de cuando Dios separó a Israel. Dejó un remanente también, que fue la tribu de Judá y de Benjamín. Pero antes de eso, en tiempos de Elías, cuando todo el pueblo se había ido tras los Baales, Dios le dijo a Elías: yo haré que quede un remanente de 7,000 que no doble sus rodillas a Baal. O sea, yo voy a apartar un pueblo para que no doble rodillas a Baal, un pueblo que viva para mí, un pueblo que se entregue para mí. Después de eso viene lo otro que estudiamos en estos días. Probablemente algunos de ustedes no lo han oído, pero estudiamos que Dios tomó de las 12 tribus el último reinado que hubo en Israel fue el reinado de Oseas, y Dios separó a Judá y a Judá lo dejó libre y a Israel lo entregó en mano de los enemigos, que fue la última lectura que nosotros tuvimos. ¿Se acuerdan ustedes esa lectura? Que tuvimos, que fue el último rey en Israel y cómo Dios entonces tomó a Judá y a Benjamín y siguió tratando con Judá y Benjamín a ver si se le sometía y le obedecía, pero tampoco le obedeció y también lo tuvo que mandar a cautiverio. O sea que juntamente fue a cautiverio Judá también con Israel. Ya Israel estaba en cautiverio, pero Dios mandó también a Judá. Y Dios le dijo a ese pueblo que cuando se cumplieran los 70 años, que fue el último cautiverio antes de la primera venida de Cristo, le dijo: cuando se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré mi buena palabra sobre vosotros, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y ahí comenzó una restauración muy gloriosa y todo se restauró. Y ese pueblo empezó a vivir para Dios. Pero mire usted cómo estaba el pueblo cuando vino Jesús a la tierra. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaba el pueblo cuando vino Jesús a la tierra? ¿Cómo estaba Israel? Viviendo para Dios, entregado para Dios. O sea que mire usted que la restauración que comenzó hermosamente, restauraron el muro, restauraron la ciudad, restauraron el altar, restauraron el templo. Inclusive el comisionado por Dios para restaurar el templo, que fue Zorobabel, ellos se durmieron espiritualmente. Entraron en un sueño espiritual porque comenzaron a construir casas muy bonitas para ellos. Y Dios les tuvo que mandar una palabra por medio del profeta Ageo y les dijo: es tiempo para ustedes de habitar en casas artesonadas y mi casa está desierta y vacía. Y entonces dice que despertó Dios el espíritu de Zorobabel y de todo el pueblo y comenzaron nuevamente a reedificar el templo, a reconstruir el templo. Ya el muro había sido reedificado, ya el altar había sido reedificado, ahora faltaba que el templo fuera terminado. Y el pueblo comenzó a vivir para Dios. Comenzó a vivir para Dios. En todo ese tiempo Dios le mandó los profetas de la restauración, los que se llaman los profetas de la restauración. Y fue solamente con Judá. Ahora, ¿qué pasó después? Cuando ya ellos terminaron de restaurar, en lugar de continuar confiando en Dios y en las promesas de Dios y esperando al Mesías, esperando al Salvador, cuando Cristo vino a la tierra, el pueblo estaba dividido en 4 grandes sectas: fariseos, saduceos, escribas y herodianos. ¿De dónde sacaron ellos eso? Hasta hoy. Mire usted cómo
nosotros vemos que se pierden los propósitos o el propósito. Se pierde el propósito, se pierde el designio de Dios, se pierde el plan de Dios. Y así pasó con la iglesia. ¿Qué ha acontecido con la iglesia? ¿Cómo está la iglesia hoy? Dividida, fraccionada, vuelta a pedazos. El propósito de Dios con la iglesia se ha perdido, porque el propósito de Dios con la iglesia fue llenar la tierra de la gloria de Dios. Fue de que el hombre tuviera la imagen de Cristo. Era de que el hombre llevara la imagen de Cristo. Eso fue lo que Dios constituyó a través de los primeros discípulos, de los primeros apóstoles. Que esos discípulos llevaran la imagen de Cristo hasta hoy. Que si Cristo se tomaba 2500 años para venir, en 2500 años, todos estos 2500 años, la iglesia viviera ¿para quién? Para Cristo, viviera como Cristo, caminara como Cristo, anduviera como Cristo y actuara como Cristo, en santidad, en pureza, en verdad, en amor, en justicia, en fe y en misericordia. O sea, amén, dale el aplauso al Señor. Que la iglesia viviera para Dios, pero se pierden los propósitos. Y ahí es donde Dios nos está hablando a nosotros y nos está hablando qué es lo que Él quiere restaurar. ¿Y por qué tenemos que cuidar esto? Los hermanos que Dios nos está uniendo en esto. ¿Y qué es lo que le vamos a llevar a la iglesia? Yo no le voy a llevar a la iglesia un mensajito más. Porque mensajes, predicadores hay por montones. Y gente que predica. Pero tenemos que saber qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y para dónde Dios nos está llevando. Cómo Dios quiere que nosotros actuemos. Cómo Dios quiere que nosotros caminemos, cómo Dios quiere que nosotros hagamos. Esta mañana mientras orábamos, el Espíritu del Señor me trajo a la memoria una palabra. Y esa palabra es muy importante en esto que estamos estudiando. Porque esa palabra nos la dio Dios hace unos 2 años y medio, 3 años, estando en Inglewood, New Jersey, en los Estados Unidos. Y esa palabra decía que para Dios era muy importante juntar un pueblo, un propósito y un hombre. O un propósito, un hombre y un pueblo. Un propósito, un hombre y un pueblo. Muchas veces está el hombre, está el propósito de Dios, está el hombre, pero no está el pueblo. Otras veces está el propósito de Dios, no está el hombre ni está el pueblo. Pero la mayor parte de las veces no está el pueblo. Mire usted lo terrible. Cuando Dios tiene un propósito. Comencemos con Moisés, que fue lo primero, porque Dios planificó todo hasta que el pueblo llegó a Egipto. Y después allí en Egipto, Dios tenía un propósito de sacar ese pueblo de Egipto y llevarlo ¿a dónde? A Canaán, a una tierra que fluye leche y miel. Ahora mire usted la importancia. Tenía que llevar ese pueblo a una tierra que fluye leche y miel. ¿Quién tenía el propósito? Dios. ¿A quién eligió Dios? A Moisés. ¿Y a quién más? El pueblo que estaba en Egipto, que tenía que salir. Ahora, ¿se cumplió el propósito? No se cumplió. Con el pueblo que estaba en Egipto no se cumplió. ¿Dónde quedó el pueblo? Postrado en el desierto. ¿Quién le falló a Dios? El pueblo. ¿Usted ve lo delicado? Usted se da cuenta por qué tiene que haber unidad entre Dios, el hombre que Él llama, y el pueblo. Dios tiene el propósito. El hombre que Dios llama para que cumpla ese propósito. Y el pueblo. Si Dios llamó, por ejemplo, allá a mi hermano Oliver en Medellín, que está ahora ahí, y le dio un pueblo, le entrega un propósito en la mano, pero el pueblo no se le presta para que ese propósito se cumpla, ¿qué va a pasar entonces? Se perdió el propósito.
en ese pueblo. Mire usted lo delicado de esto. ¿Por qué tiene que haber, hermano, esa unidad? ¿Por qué tiene que haber una relación? Porque ¿qué tal el líder por un lado y el pueblo por el otro, como le pasó a Moisés? El pueblo con el corazón en Egipto y Moisés con el corazón en Dios y en el propósito de Dios. Y esto es muy bueno para nosotros, porque aquí nosotros tenemos que saber para dónde vamos, qué Dios está haciendo con nuestra vida, porque yo no puedo andar por un lado y usted por el otro. Los hermanos que Dios ha puesto allá en las naciones, no puede estar el líder por un lado y el pueblo por el otro. ¿Para dónde vamos? ¿En pos de qué caminamos? ¿Qué estamos haciendo? Y ahí es donde vamos a entender por qué se pierde el propósito de Dios. Triste es si un líder no cuida el propósito, porque el líder tiene que velar para que se cumpla el propósito. El líder no puede dejarse llevar por nada ni por nadie. El líder tiene que mantenerse ahí, llueva, truene, relampaguee, pase lo que pase, suceda lo que suceda. El líder tiene que continuar. O sea, Dios tiene que trabajar con nosotros, porque son muchos los conflictos y las oposiciones que va a haber para que el propósito de Dios no se cumpla. Para que el propósito de Dios no se lleve a cabo. Mire usted lo delicado de esto. Cuando yo veo la historia de Israel, hermano, Dios me ha hecho pasear por la palabra, de aquí para allá y de allá para acá, y mirar la historia de Israel. Cuánta enseñanza tenemos nosotros para aprender, para nosotros someternos, para nosotros entender lo que Dios está haciendo, comprender el designio de la voluntad de Dios, el plan de Dios, porque hoy la iglesia anda sin rumbo fijo, no sabe para dónde va, haciendo montones de cosas para Dios y Dios no lo ha mandado a hacerlo. Entonces no tiene sentido. No vale la pena, porque esto no es un activismo. No se trata de activismo, se trata de plan de Dios, se trata de designio de Dios, de voluntad de Dios, de movernos en el plan de Dios. Por eso cuando Dios saca a un pueblo de un cautiverio, lo saca de un lugar, no lo saca para hacer lo mismo que hacía en ese lugar. Cuando Dios sacó el pueblo de Babilonia, no lo sacó para que siguiera viviendo como vivía en Babilonia. Lo sacó para que cumpliera el plan de Dios, el propósito de Dios para la gloria de Dios. No para engrandecer en ninguna manera el nombre de nadie, sino el nombre de Dios. Para que viviera para Dios. Por eso nosotros hemos aprendido ya que mientras el pueblo está cautivo, Dios no trabaja con él. Dios lo deja cautivo. Está cautivo. Mientras el pueblo estaba en Babilonia, Dios no hizo nada con el pueblo. Es más, Dios le dijo al pueblo cuando estaba cautivo en Babilonia, le dijo, construyan casas, vivan en esas casas, cásense, tengan hijos, denle hijos a sus hijas, denle hijas a sus hijos, o sea, cásenlos y tengan familia y no se disminuyan y no crean a ningún profeta y a nadie que les venga a profetizar ni que les venga a decir cosas, porque yo no los mandé, yo no voy a mandar profetas en el tiempo que estén en cautiverio. Ningún profeta puede venir con palabra porque yo no les voy a mandar palabra. La palabra se la voy a comenzar a mandar el día que yo lo saque. Ese día yo comienzo a darle palabra. Es porque Babilonia está lleno de profetas y le profetizan a la gente, vete para acá, vente para allá, haz esto aquí, haz esto allá. Y la gente se pone loca y sin idea, haciendo montones de cosas que Dios no ha mandado. Pero cuando Dios saca al pueblo, comienza a prepararlo, a restaurarlo, a limpiarlo, a sanarlo, a cumplir con el propósito del llamamiento, el designio de su llamamiento. Eso es lo que Dios está haciendo con todo este pueblo, preparándolo. Está haciendo con este pueblo, preparándolo, capacitándolo, formándolo, instruyéndolo, para que ese pueblo camine en pos del propósito. Y todo aquel, hermano, que no está de acuerdo, hermano, va a pasar por un proceso. Dios lo va a sacar o se lo va a llevar o algo va a hacer el Señor. Pero Dios quiere un pueblo que entre en esa unidad, en esa relación donde haya un alineamiento entre Dios, el líder y el pueblo. Tiene que haber un alineamiento. Porque si no hay alineamiento no hay nada.
El líder por aquí dirigido por Dios y el pueblo haciendo lo que le parece. Entonces no tiene sentido. Dios tiene que alinear, tiene que configurar. Usted ve a Moisés cuántos se le levantaron. ¿Cuántos se le levantaron a Moisés? Todo el pueblo, hermano. Y hubo líderes ahí. Ellos llegaron a decir, fue tal la rebelión del pueblo en el desierto, que dijeron, busquemos un capitán y volvámonos a Egipto. En otras palabras, este capitán no nos sirve. Este capitán está haciendo las cosas mal, está haciendo las cosas al revés. Volvámonos para Egipto. Ustedes pueden decir, mejor estábamos en Babilonia. Ahí es donde uno medita. O sea, yo tengo que pensar qué es lo que Dios tiene y quiere hacer para yo alinearme, meterme ahí y someterme, que no es fácil someterse, no es fácil. Yo le voy a decir una cosa, no es fácil. Porque yo tengo que dejar mi opinión y mi concepto para yo someterme. Tengo que dejar de ser yo para seguir el plan de Dios. El designio de Dios. Moisés renunció a todo para poder seguir el plan de Dios. Ahora, comenzamos a estudiar las características del pueblo y tomamos algunos pasajes. ¿Por qué tomamos esa porción de cuando se dividió el reino y cuál fue el último reinado? Porque nosotros sabemos que después de Salomón se dividió el reino. Y yo les dije que íbamos a estudiar un poquito acerca de Salomón y acerca de David. ¿Por qué? Porque tenemos que estudiar ciertas características de estos reinados. Y cómo Dios eligió un hombre, primeramente a Saúl, que no era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque Saúl fue elegido conforme al corazón del pueblo. Pero mire usted cómo Dios hizo cosas que me ha hecho ver dentro del propósito de Dios y de la elección de Dios. Dios hace que Saúl reine por 40 años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años estuvo Moisés en el desierto? 40. Para Dios el número 40 es muy importante. 40. 40 es un número de prueba en la Biblia. 40. 40 años. Moisés fue preparado en 40 años y fue puesto a reinar 40 años. Moisés. Se esperaba también que su sucesor hiciera lo mismo. Mire usted, ya nosotros sabemos lo que pasó con Josué y todo lo que vino después de Josué. Y cómo Dios no pudo. Porque como Josué no cumplió con el propósito, porque Josué cumplió con el propósito de Dios parcialmente, no cumplió con el propósito totalmente. Josué repartió la tierra, porque era una de las cosas que le tocaba hacer, repartir la tierra. Pero Josué no se ocupó de levantar una nueva generación para que siguiera el propósito de Dios. Se esperaba que se preparara otro capitán para que continuara capitaneando al pueblo, para que el pueblo siguiera conquistando, pero que tuviera un capitán, que tuviera un líder y que tuviera, claro, líderes, ancianos, que tuviera gente que ayudara, que tuviera capitanes como había en el ejército de David, capitanes de 50, de 100, de 1000, de 500, o sea, que hubiera capitanes. ¿Por qué? Porque era necesario así para poder pastorear el pueblo, porque un solo hombre no puede pastorear tanta gente. Ahora no se trata ahora de hacer grandes iglesias, usted no esté pensando en eso ahora. Estoy hablando del pueblo de Israel, porque Israel era un ejemplo para nosotros, una representación para nosotros. Y cómo Dios quería dirigir a Israel. ¿Y por qué él habla tanto de capitanes? En tiempo de David se habló mucho de capitanes. Capitanes de tantos, capitanes que dirigían, que ordenaban, que estaban ahí para hacer ayudas y que tenían que estar de acuerdo con la cabeza. ¿Con quién tenían que estar de acuerdo? Con la cabeza. No podían ir por otro lado. Tenían que estar de acuerdo. Entonces, Dios nos muestra a nosotros el modelo de Él, de cómo Él quería que se siguiera el pueblo dirigiendo. Pero pasó el tiempo de los jueces, que ya dijimos que fueron 300 años.
pone a Saúl. Saúl gobierna por 40 años y durante el tiempo de gobierno de Saúl, Dios le pone a Davidcito para que Davidcito fuera preparado, capacitado al lado de Saúl. No porque Saúl le iba a enseñar cosas buenas, sino porque él tenía que aprender de Saúl para no hacer como Saúl hizo, sino para hacer la voluntad de Dios. Amén. Así como Dios puso a Samuel en la casa de Elí. ¿Para qué puso a Samuel en la casa de Elí? Lo puso para que Samuel no hiciera lo que hizo la casa de Elí, sino que oyera la voz de Dios, obedeciera a Dios, viviera para Dios, siguiera a Dios. Amén. Que viviera para Dios y quisiera la voluntad de Dios. Y Samuelito creció. Y Samuelito fue un instrumento en las manos de Dios. Y Samuelito, dice la palabra, y lo hemos dicho ya, que desde Dan hasta Berseba se conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y ahí es donde Dios quería darle un ejemplo al pueblo. De un hombre llamado por Dios que fue llevado allá a la casa, al templo, que fue llevado al lugar donde se le hacía sacrificios a Dios, que era en Silo. Y ahí no había templo todavía. Y ahí en ese lugar donde se llevaba a hacer los sacrificios, ahí fue formado Samuelito, que ustedes saben el origen de Samuel, cómo fue pedido. Dios nos dio un estudio muy lindo acerca de Samuel allá en Colombia, de cómo Dios preparó todo eso, que a veces no entendemos el propósito de Dios cuando alguien tiene un plan con nuestras vidas, o Dios tiene un plan con alguien, y cómo tiene que pasarnos a nosotros por una condición y una situación, y a veces no entendemos todas las cosas que vivió Ana, todas las cosas que vivió para pedirle a Dios a alguien que venía con un propósito a la tierra, y cómo tuvo que pasar por tantas situaciones y por tantas condiciones, y sufrir por ese niño, llorar para pedírselo a Dios, lloró amargamente y se amargó el alma, porque era estéril y quería tener un hijo. Sin embargo, ese hijo venía a la tierra con un propósito, porque Dios quiso hacerlo así, de esa manera. Por eso a veces tenemos que pasar por tantas cosas que la gente no entiende por qué las estamos pasando, porque forman parte del propósito de Dios. Entonces, ¿qué sucede aquí con Samuel? Samuel se levanta como un testimonio. ¿Fue formado dónde? En la casa de Elí. ¿Quién puede creer, hermano, que una persona que es capacitada por Dios, Dios la forma en medio de adversidad, en medio de vergüenza, en medio de oprobio, en medio de situaciones malas? Así como Dios está levantando hoy una generación, ¿qué le ha tocado ver a esta generación de hoy? Una iglesia destruida, ¿verdad que sí? Una iglesia muy destruida. Y aquí es donde nosotros tenemos que meditar un poquito en esto que está haciendo Dios con nosotros. ¿Y por qué estamos padeciendo persecución? Porque en el tiempo de preparación de David, Saúl lo que más hizo fue perseguir ¿a quién? A David. Parece que el ministerio que tenía David era Saúl era perseguir a David. Se ocupó de perseguir a David, de envidiarlo. Fíjate cómo Dios usó a David para que viniera a tocar el arpa y alejar el espíritu malo que venía de parte de Jehová. Ellos sabían que venía de parte de Jehová. Y cuando tocaba el arpa, el espíritu malo se iba. Y Davidcito comenzó a ser usado en eso. Y tuvo aprecio en la casa de Saúl. Pero ¿cuántas cosas tuvo que pasar David? David tuvo que pasar mucho. Porque estaba siendo preparado. Estaba siendo capacitado para que fuera rey. ¿Por qué? Porque como el pueblo pidió rey, Dios dijo, bueno, yo les voy a dar un rey ahora. Ustedes pidieron rey, yo les di un rey conforme al corazón de ustedes. Y ese rey no les funcionó. Ahora yo les voy a dar un rey. Por lo menos los voy a complacer en eso. Ya no les voy a poner un capitán. Les mandé un profeta, les mandé un instrumento que les dio testimonio, que les dio ejemplo. Y ustedes no quisieron a ese profeta. Ustedes no quisieron que yo les siga levantando un profeta, que esté oyendo mi voz y que lo siga dirigiendo. Ahora le voy a cambiar el nombre. Ahora le voy a poner rey. Y de aquí en adelante entonces les voy a dar un rey.
Aunque Dios tenía intención de mostrar lo que era el rey, quién era el que iba a reinar en el pueblo, y quería mostrarle a ese pueblo también lo que era eso y lo que era esa tipología de nombrar un rey. Pero ahí Dios les nombra un rey porque el pueblo quería un rey. Primero dijeron como las demás naciones. Ahora Dios dijo, no, yo les voy a dar un rey conforme a mi corazón. Un rey que se despoje de la dignidad de rey y que se haga vil por causa de mi nombre. Ese es Cristo. Aleluya. Mire usted qué tipología tan hermosa. La tipología con David. Un rey que se hizo vil por causa de ¿quién? De Jehová. Que no le importó hacer lo que hizo con tal de agradar a Dios y de vivir para Dios. Se humilló, vivió para Dios, se entregó para Dios. Usted sabe cuántas lecciones hemos aprendido nosotros, cuántas predicaciones lindas para enseñarnos a nosotros también todo lo que es la vida de David. Pero aquí estamos concentrados en algo, en ver el propósito y cuando un pueblo no se presta para Dios o cuando un líder no se presta para Dios. Fíjese usted que Dios tenía un propósito. Tenía un propósito. Pero no había ni líder, ni había pueblo. Con Saúl no había ni líder, ni qué, ni pueblo. ¿Puede Dios cumplir un propósito así? Sin líder y sin pueblo. Pero porque se necesitan las tres cosas. Y hoy fue así como un rayo que el Espíritu me lo trajo. Me trajo esa palabra. Un líder. Un propósito, un pueblo. Me dijo, tiene que ver con esto. Y me confirmó lo que vamos a leer aquí. Me lo confirmó y de varias maneras. De varias maneras. Para que entendamos quién está dirigiendo esto. Cómo Dios lo está haciendo. Porque Dios nos quiere hacer entender muchas cosas. Nos quiere hacer comprender muchas cosas a profundidad. Porque el pueblo de Dios no puede ser un pueblo ignorante. El pueblo de Dios tiene que ser el pueblo que conoce a Dios. Porque el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Vivirá para Dios. El pueblo que conoce a Dios no se quedará pusilánime. El pueblo que conoce a Dios no se deja mover de cualquier vientecito. ¿Por qué la iglesia ha sido movida con tantas doctrinas? Porque no conoce a Dios. Pero cuando el pueblo conoce a Dios no lo mueven tan fácil. Pero dice, no, ese no es Dios. Dios no actúa así. Dios no hace eso. Pero cuando yo veo cómo Dios actúa, digo, ay. Por eso es que un líder tiene que esforzarse en conocer cómo Dios actúa. Dios nos habló mucho en una oración esta semana de conocerlo, entenderle y creerle. Porque no podemos entender a Dios y conocer a Dios, hermanos, si nosotros no tenemos relación con Dios. Y menos le voy a poder creer. Para poder entender yo a Dios tengo que conocerlo. Para usted poder entender una persona, ¿qué tiene que hacer? Conocerla. Aunque los seres humanos nadie se entiende, porque en realidad no hay entendimiento entre los seres humanos. Nadie puede llegar a entender a otro ser humano. Pero yo hablo en este sentido porque Dios es la única persona que se revela en nuestras vidas y nosotros lo podemos conocer. Porque Él se deja conocer por nosotros. Y también lo podemos entender porque nosotros vamos a entender a Dios. Aleluya. O sea que un ser humano con otro ser humano, usted siempre trata que lo entienda. ¿Sí o no? Que esa es la manera como usted actúa. Usted dice que yo quiero que tú me entiendas. Pero no me entiendes. Es que tú no me entiendes. Porque nadie puede entender a nadie. Metas esto a la cabeza. Nadie puede entender a nadie. El único que nos entiende es Dios. Porque Dios nos hizo. Y Él sabe cómo estamos hechos. Él sabe de qué material estamos hechos. Él sabe lo que sentimos. Él sabe lo que pensamos. Entonces, la única manera es que como yo soy criatura y Él es el creador, entonces yo puedo entender al creador, porque el creador puede hacerle entender a la criatura. Cuando yo voy a Dios, Dios se revela mi vida y yo lo voy entendiendo a Él cómo Él actúa. ¿Sabe por qué? Porque la mayor parte de nosotros los seres humanos, siempre que Dios actúa, decimos ¿por qué lo hiciste?
Yo no sé por qué me pasan estas cosas. Yo no sé por qué a mí. Yo no sé por qué conmigo. Es porque no entiendo. Pero si yo entiendo a Dios, sé que Dios trata con el ser humano de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su plan. Y Él hace lo que Él quiere. Y el vaso no le puede decir al alfarero, ¿por qué me formaste así? Porque Dios forma los vasos como a Él le da la gana, de acuerdo a su propósito. Aleluya. Yo simplemente me someto. Me someto. Se ve la gente preguntándole a Dios, ¿por qué te lo llevaste cuando se le muere a alguien? ¿Y que por qué te lo llevaste? Porque llegó la hora, llegó el tiempo. Matrimonio y mortaja del cielo baja, eso llega el día que está pactado por Dios. Nadie lo puede adelantar, nadie lo puede atrasar, nadie se muere la víspera. Así que el día que le llegó ya. Hay gente que Dios la pasa por una cosa, hay gente que Dios la pasa por otra. Cuando yo veo cómo Dios actúa, hermano, a mí no me extraña nada de lo que le pasa a los seres humanos. Porque Dios hace como Él quiere, como Él lo tiene planificado. Cuando una vida está en las manos de Dios, se somete a Dios. Comienza a conocer a Dios. Por eso Job fue afligido para poder conocer a Dios. Para poder conocer a Dios. Entonces, yo quiero retomar, 40 años, Saúl, 40 años reinó David y 40 años reinó Salomón. ¿Por qué usted cree que Dios hizo eso? ¿Qué quería Dios enseñar con esto? Aún un reino malo, porque Dios hubiera podido coger a Saúl y quitarlo de una vez, pero lo dejó 40 años para probar al pueblo también. Por eso 40 en la Biblia es un número de prueba. ¿Número de qué? De prueba. ¿En cuántos años probó el pueblo en el desierto? 40 años. Lo dejó 40 años. Los hijos que nacieron allí. Pasaron el Niágara en bicicleta. 40 años dando vueltas. 40 años. Para ellos hubiera sido un alivio si Dios los mata en 5 años. Pero los dejó dar vueltas, ¿cuántos años? 40 años. 40 es muy importante. Y David reinó 40 años, como reinó Saúl 40 años. Aunque Saulito fue quitado ya los primeros 3 años, ya Dios lo desechó. Ya Dios lo dijo, lo voy a dejar ahí, pero está desechado. Lo voy a dejar ahí para que haga lo que le da la gana. Y va a acumular juicio para el juicio. Porque en lugar de volverse a Dios y por lo menos buscar a Dios y por lo menos temer a Dios y consultar a Dios, se puso a perseguir a David y a hacer cosas que no debió. Oiga lo terrible, y acumuló juicio para el juicio. Porque qué manera como murió Saúl. Yo me maravillé de ver la manera. Quemaron el cuerpo de Saúl y el cuerpo de sus hijos. Fueron quemados. Solamente enterraron los huesos. Su carne fue totalmente cocinada. Así lo dice la palabra. Fueron quemados. Terrible. Fue un final desastroso y un propósito perdido. 40 años más que el pueblo vivió perdido. Cuando Dios le dio a Samuel para que el pueblo entendiera, para que el pueblo comprendiera. Por eso cuando Dios comienza a tratar con un pueblo, ese pueblo tiene que mantenerse ahí quietecito, calladito, ahí en silencio, esperando que Dios haga, esperando que Dios actúe. No debe moverse, no debe tomar decisiones, debe estar quieto, callado, esperando en Dios, sabiendo que Dios fue el que lo sacó, porque hermano, pruebas indubitables le dio Dios al pueblo, para que el pueblo viera que era Dios que estaba tratando con él, que aunque era un pueblo rebelde, contumaz, que era un pueblo perverso, que era un pueblo que no se sometía, sin embargo, Dios seguía teniendo misericordia de ese pueblo por amor a su nombre, porque era su nombre el que era invocado en ese pueblo, y era su nombre el que estaba en ese pueblo, y eran sus ojos el que estaba en ese pueblo, y era el corazón de él el que estaba en ese pueblo. Por lo tanto, Dios estaba guardando lo que él había prometido, porque él lo hacía por amor a su nombre, por amor a su palabra y por amor a sus promesas. Entonces nosotros tenemos que ver por qué Dios está tratando con nuestras vidas. Y déjame decirte que nosotros somos duros, hermano. Yo me he encontrado con gente dura.
dura. Y el problema es que hacemos las cosas mal hechas y después le echamos la culpa al otro. Como Saúl. Hizo todo lo malo, hizo todo lo indebido. ¿Y quién fue el que tuvo la culpa? El pueblo. Le tiró la pelota al pueblo. Él no obedeció, él no se sometió y le tiró la pelota al otro. Este es el culpable. No fue el pueblo. Esto es lo que es no entender un propósito y entender un designio y entender una voluntad de Dios. Ahora, Salomón, 40 años de reinado. 40 años de desastres también. El tiempo de David fue un tiempo muy lindo, pero David tuvo un pequeño problema. Y es que el pueblo no estaba con el corazón del rey, el corazón de David. Y ahí es donde comienzan los problemas. Por eso David terminó, a pesar de su pecado, a pesar de sus cosas, David terminó. David concluyó. Y Dios le hizo promesas fieles a David. Por eso habla la palabra de las misericordias fieles a David. Porque David fue un hombre que se humilló, David fue un hombre que vivió para Dios, David fue un hombre que Dios pudo usar en medio de la humillación, del quebranto, de las pruebas, de los problemas. Lo usó poderosamente para dejar escrito tanto y para dejar escrito tanta alabanza y tanto elogio a Dios. Tanto que hasta hoy todavía la iglesia está cantando con los salmos de David. Todavía sus obras siguen con él. Todavía. Y esto es bien, bien importante para nosotros. Yo quiero ahora entonces que venga a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Vamos a leer un poquito, pero vamos a comenzar a sacar aquí cosas. Si hay algunos mensajes que nosotros vamos a recordar y de la importancia de esto. ¿Y qué tiene que ver con esto? Porque nosotros hemos estudiado esto, pero lo estudiamos solamente ahí por encimita. Ahora Dios nos lleva a más profundidad. Y probablemente mañana lo lleve a usted a más profundidad. Porque Dios va profundizando. Y va haciendo muchas cosas. Segunda de Samuel capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac. Al tercer día, sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió casualmente, vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo, y mirándolo hacia atrás me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá, mi señor. O sea que era una prueba de que él lo había hecho, que había estado ahí. Entonces David, haciendo de sus vestidos, lo rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? ¿Cómo no tuviste qué? Temor. ¿Usted se acuerda la actitud de David con Saúl, que aunque lo tuvo en la mano, no tocó al ungido? ¿Por respeto a quién? A Dios. Porque donde Dios pone el aceite, hay que respetar. Este es lo delicado de esto.
porque no hay respeto por lo que Dios hace. Por eso es que Dios dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis daño a mis profetas. No los toquen, aunque se porte mal, aunque esté mal. Por eso es que uno nunca debe atreverse a hablar mal de nadie que Dios haya puesto, aunque esté mal, aunque esté desviado. Y esto es enseñarle respeto al pueblo, porque David tenía un corazón conforme al de ¿quién? Al de Dios. Dios no se atreve a ponerle la mano. Si Dios había designado que Saúl reinara 40 años, aunque Saúl ya había sido quitado por Dios, o sea, no le agradaba a Dios, y Dios lo desechó, dijo, lo dejo solo, y cayó en manos de espíritus, de demonios. Sin embargo, Dios no se atrevió a ponerle la mano a Saúl, hasta que se cumpliera el tiempo. Tremenda enseñanza para nosotros. Hasta que se cumpliera ¿qué? El tiempo de Dios. Por eso uno tiene que guardar silencio y esperar ante Jehová y dejar que Jehová obre y dejar que Jehová haga, que Jehová trabaje, porque Él es Dios. Y dice aquí, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Acuérdense que David estaba representando la casa de Judá. David estaba representando la casa de Judá. Por eso hubo guerra entre Israel y Judá. Las demás tribus, las otras 10 tribus peleaban contra David. Se levantaron contra David. Y aquí dice, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Y aquí que está escrito en el libro de Jaser, ha aparecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados, porque eran inseparables, aunque usted sabe que Jonatán fue amigo de David, y amó a David, y David amó a Jonatán. Y dice, más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl. ¿Quién os vestía de escarlata con deleites? ¿Quién adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro? ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Mire usted, hermano, qué endecha con Jonatán y David. Y hasta dice de Jonatán, tu amor me fue más dulce que el amor de las mujeres. El rey, la actitud de un rey. ¿Cómo actuó ese rey? Con el ungido de Dios. Sabiendo que Saúl no estaba correcto, ni estuvo correcto. Porque donde Dios pone el aceite hay que respetar. El mayor problema de nosotros es ese. ¿Qué no tuvo el pueblo con Moisés en el desierto? Respeto por el ungido de Dios. Hicieron lo que les dio la gana. Se levantó Coré, Datán y Abiram. Nada más por boca de Moisés y Aarón habla Jehová. ¿No puede hablar por nosotros también? Tremendo. Dice el 2:1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová. ¿Qué hizo David? Consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a algunas de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel.
Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en la ciudad de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Mire cómo Dios lo puso, sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Él les manda a decir esto a los de Jabes, que fueron los que enterraron a Saúl, los que hicieron esa misericordia con Saúl, de no dejar sus huesos ahí a la deriva. Lo enterraron, le dieron cristiana sepultura, en un sentido, así diciéndolo en el lenguaje de hoy. Lo enterraron, no lo dejaron ahí, porque era el ungido de Dios. Dice, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Lo hizo rey. ¿Sabe por qué? Porque por derecho le tocaba a un hijo de Saúl, pero no era el plan de Dios. Porque acuérdese que Saúl ya había sido desechado, por lo tanto su descendencia también. ¿Y usted cuando Dios desecha a un hombre, qué hace con la descendencia? La desecha también. Terrible. Terrible. Eso me parece a mí terrible. Le voy a decir por qué me parece terrible. Porque lo peor que podía haber en Israel era no tener descendencia. Era no dejar hijos. Por eso el privilegio más grande que pueda tener un hombre es tener hijos, dejar un legado espiritual. Y no estoy hablando de todo el pueblo, estoy hablando de un hombre que es llamado con un propósito, con un plan, con un designio, con una voluntad. Amén. Tiene que haber ¿qué? Hijos. Tiene que haber descendencia. Si Dios pone a un hombre en un lugar, él y toma a Oliver allá, si lo pone en un lugar que tenga ¿qué? Hijos, que haya hijos, que haya descendencia, que haya herencia para que esto siga, para que esto permanezca, para que esto se perpetúe, para que esto no se detenga, para que el plan de Dios se cumpla. Usted ve, el ejemplo más hermoso, hermano, que yo veo en la Biblia es el de Pablo. Pablo no tuvo hijos naturales, pero tuvo hijos espirituales que continuaron con el propósito, que marcharon en pos del propósito, que continuaron. Yo no sé qué pasó después, si ellos siguieron o no, si Timoteo tuvo más hijos espirituales, no lo sé. Pero qué triste que eso no hubiera pasado. Seguramente se perdió el propósito. Y hasta ahí llegó. Como con Josué, hasta ahí llegó. Mire usted qué triste, 40 años Josué preparándose, 40 años Josué preparándose, 40 años. Y sin embargo, todo el tiempo de conquista no se ocupó de tener hijos para que siguieran eso. No puso a alguien al lado, venga, camine conmigo, vamos conmigo, usted va a ser el que va a tomar la antorcha, usted va a ser el que va a continuar con esto. Pablo no solamente tuvo uno, tuvo varios. ¿Por qué? Porque era mucha la obra, era muy extensa. Y eso tenía que repartirse. No era solamente uno, tenían que ser formados muchos. Así como Jesús tuvo 11 para llenar la tierra del evangelio, para llenar la tierra del propósito, para llenar la tierra del plan de Dios, del designio de la voluntad de Dios, del plan eterno. Amén. Entonces, dice aquí, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesús y sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. ¿Y reinó cuántos años?
2 años. Ay, ay, ay. No le pudo más. Porque él no había sido llamado por Dios. Simplemente lo pusieron porque era hijo de Saúl. Y como murió Saúl, pues ahora su descendiente. Tenemos que ponerlo. Alguien tiene que sucederlo. Usted ve que los hombres siempre metemos la mano. Donde Dios no mete la mano. Y dice aquí, solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Nada más la tribu de Judá siguió a David. Viendo que David era el puesto por quién. Por Dios. Por Dios. Ahora miren lo que pasó aquí. El 12. O el 11. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaín a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto a ¿quién? Junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. ¿Quién estaba ahí? ¿Quiénes estaban ahí? Dice que estaba Sarbia. ¿Quién era Sarbia? Ya nosotros sabemos quién era Sarbia por un mensaje que hay por ahí. Sarbia era una hermana de David, que tenía 3 hijitos. 3 hijitos. 3 hijitos tenía. Abisai, Joab y Asael. Pero Asael había muerto. Ya que le quedaban 2. Asael había muerto por manos de Abner. Mire usted lo que pasó aquí. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo cual fue llamado aquel lugar el Kad Hasurín, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. ¿Quién fue vencido? Abner. Acuérdese que Abner fue el que tomó el hijo de Saúl para ponerlo por rey. Dice aquí, estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió a Abner con el regatón de la lanza por la 5ª costilla. Y le salió la lanza por la espalda y cayó. Y allí murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído, estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amma, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón, y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, hicieron alto en la cumbre del collado, y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Usted ve que ya había una contienda entre Israel y Judá. Había una contienda, pero murió aquí ¿quién? Asael. Quedaron 2 hijos de Sarbia, Joab y Abisai. Joab y Abisai. Y dice aquí, y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaín. Joab también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael.
Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 370 hombres, los cuales murieron. Imagínense los hermanos matándose con los hermanos. Terrible. Estragos todavía del tiempo de Saúl. Porque Saúl persiguió a David. Y mire usted cómo se perseguían los unos y los otros aquí. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Ay, 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 ay. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam jezreelita. Su segundo, Kielab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hijo de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itreán, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isbosé a Abner: ¿por qué te ha llegado la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isbosé y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Oiga lo que dijo Abner. ¿Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con tus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner, y aún le añada, dice Abner: si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Terrible. Trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá. Porque él se metió el cuchillo con estas palabras. Dice aquí: desde Dan hasta Beerseba. Oiga bien, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre todo Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió a Abner mensajeros a David de su parte diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. En otras palabras, yo te voy a entregar el reino completo, te lo voy a dar todo. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isbosé, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical. Acuérdese que él la ganó, ¿no? La ganó, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Ese incidente algunos de ustedes lo conocen. Ya vamos a hablar de eso. Por 100 prepucios de filisteos. Ellos fueron, acuérdense lo que lo mandó Saúl a hacer. Y trajo los 100 prepucios de filisteos y le dio a su hija Mical por mujer. Le costó eso. Terrible, una cosa extraña, ¿verdad que sí? Dice aquí: entonces los mataban y les cortaban el prepucio. Terrible, porque eran incircuncisos. Y a él le interesaban que trajeran de los incircuncisos eso, porque no eran del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios estaba circuncidado. O sea que no podían traer prepucios de hombres de Dios. Tenía que matar gente de afuera, filisteos. Y dice aquí: entonces Isbosé envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Ya Mical estaba con otro. Y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Bahurín. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Oiga bien, aquí traen palabra de Dios. Acuérdense que Dios ya había mandado a ungir ¿a quién? A David. ¿Quién era el rey de Israel? David. Designio de Dios, voluntad de Dios. Pero mire usted qué lucha para llegar al trono. Qué lucha para llegar al lugar. Qué lucha para llegar al lugar que Dios le había dado. Eso no fue fácil. Eso costó mucho.
A veces la gente piensa que David fue puesto ahí de una vez, ¿no? Como Saúl, que Saúl lo buscaron, hasta se escondió porque no quería ser rey, vinieron y lo trajeron. No, no, no. Este pasó por mucho. Tuvo que pasar por mucho. Y dice aquí, ahora puedes hacerlo porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David llevaré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los hijos de Israel, a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré, iré y juntaré a mi señor el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue ¿cómo? En paz. ¿Qué vino a hacer Abner? A hacer la paz. Abner no vino a pelear. Y es aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo ¿qué cosa? Gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab, ¿quién llegó? ¿Quién era Joab? O el hijo de Sarvia, sobrino de David, que se supone que debía estar con David porque era sobrino de David. Amén. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y no fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Mire cómo este vino con un buen consejo, una buena palabra. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. ¿Qué estaba haciendo este? ¿A espaldas de quién? De David, el rey. Sin que David lo supiera. David no lo sabía. David lo ignoraba. David había hecho la paz con Abner. Y ahora este venía por detrás a hacer algo que no estaba supuesto a hacer. Esto es lo que es la lealtad aquí. Dice aquí, sin que éste lo supiera. Terrible. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí en venganza de la muerte de Asael. ¿Qué estaba haciendo ahora aquí Joab? Vengando la muerte de Asael. Ya que ni siquiera era por defender al rey. ¿Qué hizo aquí? Mire usted si había en el corazón de este hombre. ¿Qué había? Dice aquí. Y allí en venganza de la muerte de Asael su hermano le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Dame limpio de la sangre de este inocente. Caiga sobre la cabeza de quién? De Joab. Y sobre toda la casa de su padre. Que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera espada, ni quien tenga falta de pan. Qué terrible. Joab pues y Abisai y su hermano mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos y ceñid de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía, ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Ay, 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 terrible. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido el rey matar a Abner, hijo de Ner.
Tampoco dijo el rey, también dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, ¿son muy qué? ¿Son muy qué? Para mí. ¿Son muy duros para qué? Para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. ¿Qué corazón tenía? ¿Qué corazón tenía? ¿Qué corazón tenía David? ¿Y cómo era el corazón de aquellos que estaban de capitanes y de los que lo estaban rodeando? Hay un mensaje sobre eso, pero aquí el propósito no es tanto conocer lo que hicieron estos hombres, sino mirar, hermano, cómo un propósito que tenía Dios, dándole Dios a ese pueblo un rey conforme a su corazón, conforme a su corazón. Y cómo el pueblo, hermano, actuaba y hacía cosas por detrás y hacía cosas que no estaban bien, que no estaban correctas. No estaba de acuerdo el pueblo. El pueblo estaba por otro lado. ¿Por qué el pueblo estaba? Porque esos eran los capitanes, esos eran los dirigentes, esos eran los valientes. Ellos formaban parte, hermano. Aquí lo vamos a ver más adelante, cómo ellos formaban parte, hermano, de la gente que estaba rodeando a David. ¿Y qué estaban haciendo estos? Y esto nos tiene que servir a nosotros en este tiempo, hermano, en el propósito que Dios está cumpliendo. Porque imagínense usted, si la gente que tenían Esdras y Nehemías y Zorobabel para trabajar con ellos, hermano, no eran colaboradores. Entonces, ¿qué esperanzas del propósito que Dios tenía con Esdras, Zorobabel y Nehemías? ¿Qué esperanzas? Esto es bien importante para nosotros. Para que nosotros meditemos, hermano, a dónde Dios nos quiere llevar. Lo mediten los hermanos de las naciones allá. Lo mediten. ¿Por qué ellos tienen que estar en un acuerdo? ¿Por qué tiene que haber sujeción? ¿Por qué? Porque esto lo ha comenzado Dios con pruebas muy indubitables, con señales muy contundentes. Lo ha comenzado Dios. Esto no lo está haciendo el hombre. Esto lo está haciendo Jehová Dios de los ejércitos. Así como aquí, hermano. Aquí parecía que Dios no estaba, hermano. Sin embargo, mire usted, David parecía que como que no sabía qué iba a hacer. Sin embargo, cuando consultaba a Dios, Dios le respondía inmediatamente. Y había testimonio por todas partes que David era, hermano, con toda la persecución que tenía David. Hermano, esas palabras que dice aquí, el 39, y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová del pago al mal, al que mal hace, conforme a su maldad. Hermano, esto es para meditar. Qué pena que el tiempo se agota. Pero esto nosotros tenemos que masticarlo. No sé que Dios nos va a pasear por la palabra, hermano. Nos va a llevar en la vida de David, de Saúl, para que nosotros entendamos muchas cosas, en la vida de Salomón, perdón, porque tenemos que entender muchas cosas. ¿Cómo después de que murió David, cuántas cosas pasaron y acontecieron? ¿Cuántas cosas? ¿Y por qué este propósito no se puede perder? ¿Y por qué Dios está buscando, hermano, un pueblo, un hombre, para poder cumplir su propósito? Y cómo el pueblo tiene que estar de acuerdo con ese hombre. Porque fue puesto por Dios, llamado por Dios, para cumplir un plan de parte de Dios, para cumplir un propósito de parte de Dios. David estaba arrinconado aquí, Israel no estaba todavía, Israel apenas estaba ahora, porque claro, le agradaban las cosas que hacía el rey. Pero meditemos un poquito en el propósito, hermano. ¿Y por qué tienen que juntarse esas tres cosas para que esto se dé? Cuando yo veo en los tiempos de la restauración cómo se dio todo, cómo se construyó el muro, hermano, lo terminaron a pesar de la oposición, se levantaron los enemigos, pero a mí me ministra tanto esa porción que dice, estaba todo el pueblo allí reunido como un solo hombre. ¿Cómo estaban ellos? Como un solo hombre.
Ahí no había opiniones, ahí nadie estaba pensando en nada, ahí solamente estaban siguiendo instrucción, estaban siguiendo dirección, estaban dispuestos a pagar el precio, estaban ahí trabajando con una espada en la mano y con la otra mano trabajaban. Hermano, ¿quién puede hacer eso a la vez? ¿Quién puede, hermano? Eso es lo que representa para nosotros. Estaban orando todo el tiempo y estaban a la vez trabajando en la obra, se esforzaban para trabajar en la obra, construían, aunque venía la burla. ¿Qué van a hacer estos débiles? ¿Qué van a hacer estos pobres? ¿Qué van a hacer estos que no tienen nada? No tienen ni dinero, no tienen recursos, pero no importa, aunque no tengamos recursos, tenemos al Dios de los cielos y tenemos al recurso de los recursos, al Todopoderoso. Dios siempre me consuela a mí con una palabra. Tenemos al Rey, su reino y su mensaje. Y cuando se tiene el Rey, se tiene el reino y se tiene su mensaje, lo tenemos todo. Por eso no importa la oposición que se levante, no importa lo que se venga encima, no importa. El enemigo va a tratar por todos los medios. Él va a ir por la parte más débil, él va a ir por la parte donde más fácil se puede quebrar. Hermano, el día que se va a cumplir un propósito es cuando viene el enemigo a preparar ahí una trampa para que usted caiga en ella. Y por eso es que hay que estar atento al plan de Dios, al propósito de Dios. Dios llamó con un plan y con un designio. Yo no puedo dejarme envolver por nada ni por nadie. Estos no entendían el propósito de Dios. No entendían. Y el mayor problema nuestro es no tener entendimiento. Ahora entiendo por qué Dios nos ha guiado en estos días con la oración de esa manera. ¿Yo? No estoy relacionando una cosa con otra, pero me doy cuenta cómo cuando comenzó a darme este mensaje, que me lo dio en el avión regresando de Colombia, comenzó a hablarme y me dijo, te voy a mostrar esto, te voy a hacer ver mi propósito, te voy a hacer ver lo que quiero hacer con mi remanente, te voy a hacer ver, para que le hables a mi remanente, para que mi remanente sepa por dónde lo quiero llevar, qué quiero hacer. Mi pueblo no puede ser ignorante, mi pueblo tiene que conocer la verdad, para que mi pueblo pueda caminar en pos de mi plan y de mi propósito, y no se oponga a mi propósito, sino que sea un instrumento en mi mano para que yo pueda glorificar mi nombre. El nombre del Señor tiene que ser glorificado, levantado, exaltado. Hermano, peleando, haciendo cosas. ¿Usted cree que matando gente y haciendo venganzas ahí, hermano, pues se podía cumplir el propósito? Peleando los unos con los otros se puede, hermano, cumplir un propósito. El pueblo tenía que estar unido, unánime, no comiéndose y mordiéndose los unos a los otros. Hay que haber disposición, entrega para el plan de Dios, para el designio y la voluntad de Dios. Que Dios pueda hacer con nosotros lo que tiene que hacer, hermano. Pueda lograr. Yo cuando veo cómo David se estaba conduciendo, yo digo, Dios mío, ese era el rey, el ungido, el que tenía el aceite. El aceite no lo tenía Joab, el aceite no lo tenía el otro, Abisai, no lo tenía Sarbia. Era David el que había sido llamado. Y fue llamado con un propósito. Entonces Dios tiene que tratar con nosotros. Tiene que abrir nuestros ojos, hermano. Muchas veces dormimos. Y Dios quiere que nosotros meditemos en esto, hermano. Dios está llevando a sus instrumentos, está tratando, está uniendo. Y hay que ser muy sabio. Yo lo que más le digo a los instrumentos, les recuerdo las palabras de Jesús cuando mandó a los discípulos: he aquí os envío como corderos en medio de lobos, sean sencillos como palomas y prudentes, astutos como la serpiente. Sepan diferenciar entre el bien y el mal. Sepan saber lo que van a hacer, comportarse a la altura, saber qué es lo que Dios está haciendo. Pero Dios le habla al pueblo, para que el pueblo esté, hermano, porque si somos poquitos, hermano, y si los poquitos no estamos de acuerdo, entonces ¿en qué estamos? O la milicia se cumple, o se acaba el regimiento. Pero como el regimiento no se va a acabar, hay que cumplir la milicia.
que esté dispuesto a pagar el precio y a saber, hermano, para qué fuimos llamados, para qué fuimos convocados. Porque esto no se puede perder. Esto va a permanecer para la gloria de Dios. Aleluya. Dale aplauso al Rey.